Estados Unidos apostó todo a una sola carta: prohibir que China comprara las máquinas de litografía de ASML para congelar su industria tecnológica en la era de piedra. Se equivocaron. China acaba de lograr lo que el mundo consideraba imposible: fabricar su propio hardware de litografía avanzada. El bloqueo tecnológico más estricto del siglo XXI acaba de colapsar. Para entender la magnitud de este golpe, hay que entender qué es una máquina de litografía. No es una simple fábrica, es la pieza de ingeniería más compleja jamás creada por el ser humano. Hablamos de disparar gotas de estaño microscópicas con láseres a miles de kilómetros por hora para generar luz ultravioleta y dibujar circuitos del tamaño de una cadena de ADN. El plan de Occidente era perfecto: asfixiar a Huawei, frenar a SMIC y matar las ambiciones chinas de inteligencia artificial al cortarles el acceso al monopolio holandés. Pero Pekín inyectó más de 40.000 millones de dólares en su gran fondo de semiconductores. Hoy descubrirás la jugada de ingeniería oculta, los vacíos legales y el rediseño físico que China utilizó para clonar la tecnología más protegida del planeta. Capítulo 1. El monopolio imposible de ASML. Durante 3 décadas, una sola compañía en un pequeño suburbio holandés controló el destino del silicio mundial: ASML. Una máquina de litografía ultravioleta extrema de ASML cuesta más de 350 millones de dólares, pesa 180 toneladas y requiere 3 aviones Boeing 747 solo para ser transportada. Su monopolio no existía por casualidad. No era solo holandesa. Era el ensamblaje de la cumbre científica de Occidente. La óptica más lisa del universo fabricada por Carl Zeiss en Alemania, las fuentes de plasma desarrolladas por Cymer en California y la química avanzada de Japón. La doctrina de Washington era categórica: ningún país por sí solo, ni siquiera una superpotencia como China, tenía la base industrial para replicar este ecosistema desde cero sin violar miles de patentes simultáneas. Pero subestimaron un principio fundamental de la tecnología: la necesidad absoluta acelera la innovación radical. Capítulo 2. El avance silencioso. Rompiendo el límite de difracción. Mientras los medios occidentales aseguraban que las fábricas chinas estaban estancadas, centros de investigación en Shanghái y la Academia China de Ciencias operaban en absoluto hermetismo. China no intentó saltar directamente a la luz ultravioleta extrema de 13,5 nanómetros. Hicieron algo mucho más audaz. Llevaron la litografía ultravioleta profunda, de UV, más allá de sus límites físicos teóricos. A través de técnicas avanzadas de cuádruple patrón, lograron fabricar compuertas lógicas de 7 y 5 nanómetros usando longitudes de onda ópticas diseñadas originalmente para nodos mucho más grandes. El verdadero cuello de botella no era el software, sino la óptica de precisión y la pureza del láser. Institutos como el CIO-MP desarrollaron espejos con tolerancia de rugosidad inferior a medio nanómetro, sustituyendo la dependencia total de Zeiss. El resultado material se tradujo en producción real: chips para centros de datos de IA y dispositivos insignia fabricados en masa, dentro del territorio continental, sin una sola pieza de repuesto estadounidense. Capítulo 3. El terremoto geopolítico. Este avance no es solo una victoria de ingeniería, es una catástrofe geopolítica para la estrategia comercial de Occidente. Primero, destruye el modelo de negocio a largo plazo de ASML. Al obligar a China a construir su propia cadena de valor, la industria occidental no solo perdió a su mayor cliente, creó a su competidor más formidable y subsidiado. Segundo, la carrera por la inteligencia artificial global ya no puede ser detenida por decreto presidencial. Si China puede imprimir silicio a escala nacional,
La paridad en poder de cómputo para entrenamiento de redes neuronales es inevitable. La línea de suministro global unificada ha muerto. A partir de hoy, el mundo opera bajo dos ecosistemas tecnológicos paralelos, incompatibles y en guerra abierta por el control del futuro digital. La era del monopolio occidental sobre los chips ha terminado, pero la respuesta de Washington ya está en marcha. Si quieres entender cómo TSMC y Estados Unidos construyeron una megafábrica de $165.000 millones en el desierto para contrarrestar exactamente esta amenaza, haz clic en el vídeo que está en tu pantalla ahora mismo.